El ambiente en el estadio, un segundo antes de que la historia cambiara, era de pura euforia. Los Dodgers acababan de asegurar una victoria, y el dugout bullía con la celebración. El júbilo por la victoria se extendía por todo el campo, con jugadores intercambiando high fives, listos para retirarse al vestuario. Pero en medio de esa marea azul de alegría, un solo hombre hizo algo absolutamente impensable. Shohei Ohtani, el protagonista de la noche, se separó lentamente de sus compañeros. No se dirigía al túnel de vestuarios. Se dirigía, increíblemente, hacia el banquillo del equipo contrario. ¿A dónde va Shohei? La pregunta flotó en el aire, paralizando tanto a amigos como a enemigos. Miles de espectadores y los propios jugadores de los Dodgers se quedaron enmudecidos, observando con una mezcla de desconcierto y creciente aprehensión la figura solitaria que avanzaba hacia el campo enemigo. Un aire de tensión, de esos que se cortan con un cuchillo, reemplazó instantáneamente el rugido de la victoria. Los compañeros de Ohtani, que un instante antes se abrazaban en celebración, se detuvieron en seco. Sus rostros reflejaban una confusión total. Solo podían ver la espalda de su superestrella, mientras se adentraba en territorio hostil. Era un gesto que desafiaba toda lógica del béisbol profesional. Mientras tanto, en el banquillo de los Rays, la situación se tornó aún más explosiva. La frustración y el cansancio de la derrota se mezclaban con un pánico repentino. El ganador, el jugador más dominante de las grandes ligas, se acercaba a ellos sin que nadie pudiera descifrar su intención. ¿Era una provocación? ¿Una burla? Caron, el manager Kevin Cash, admitiría más tarde en una entrevista. Sabía que él no es un jugador que busque pelea, pero aún así nos pusimos a la defensiva. Era una situación que simplemente no ocurre. Los jugadores de los Rays, con los nervios a flor de piel tras la derrota, se levantaron. Algunos se colocaron de nuevo el guante, preparándose para lo que pudiera pasar. Cualquier chispa, por pequeña que fuera, en ese momento podría haber encendido un altercado serio. Pero cuando Ohtani se acercó lo suficiente, lo que más desconcertó al dugout de los Rays fue su expresión. Estaba tranquilo, sereno, con una calma que era casi inquietante. Pasó de largo junto a las estrellas del equipo y junto al manager Cash, aparentemente sin prestarles atención. ¿A quién buscaba? El murmullo en las gradas se convirtió en un rugido de perplejidad. Finalmente, el paso de Ohtani se detuvo, y la persona ante la que se plantó no era el líder del equipo, ni un veterano, ni una figura clave. Era un joven, un novato casi desconocido para la mayoría de los aficionados, Hunter Feduccia. El asombro alcanzó su punto máximo. ¿Por qué él? Para entender el significado profundo de este momento, debemos retroceder un poco y conocer la realidad que vivía este joven receptor. Hunter Feduccia, seleccionado por los Dodgers en 2018, era considerado una promesa. Pero su camino se había topado con una pared infranqueable. Estaba bloqueado por el mejor receptor de la liga, Will Smith, y el experimentado Austin Barnes. La oportunidad de jugar en las grandes ligas era casi una quimera. Día tras día, se cubría de polvo y sudor en las ligas menores, entrenando sin descanso con un único sueño: pisar la gran carpa. A principios de la temporada 2025, una lesión de Freddie Freeman le dio un breve ascenso, de apenas una semana. Pero en julio de ese mismo año, el joven recibió la noticia más dura: había sido traspasado a los Rays. Perdió a sus compañeros, su entorno familiar, y su sueño se desmoronó. Llegó a un nuevo equipo, una ciudad extraña,
sintiéndose abrumado por la soledad y la inseguridad. Estaba en una batalla silenciosa contra sí mismo, y su profundo sufrimiento sería el catalizador del gesto de Otani. En el banquillo de los Rays, tras la derrota, Feduccia veía a sus antiguos compañeros celebrar. Justo cuando se disponía a regresar al vestuario con la cabeza gacha, vio al astro acercándose. ¿Viene por mí?, se preguntó, sintiendo que el tiempo se detenía. Otani y Feduccia apenas habían coincidido. El tiempo que pasaron juntos en el equipo fue fugaz, y la diferencia de estatus era abismal. Feduccia creía que el superestrella ni siquiera recordaría su nombre. Nadie le había ofrecido una palabra de consuelo especial tras el intercambio. Era la naturaleza del juego profesional. Sin embargo, en el fondo, su maltrecha autoestima clamaba por un reconocimiento. La respuesta a por qué Otani se había preocupado tanto por un jugador con el que apenas había cruzado unas palabras se remonta al Spring Training, justo antes del intercambio. Un día, en el bullpen, Feduccia tuvo la oportunidad de recibir los lanzamientos de Otani por primera vez. La tensión era tal que su cuerpo temblaba. Cuando el brazo de Otani se movió con su gracia característica, Feduccia sintió un impacto que nunca había experimentado. Un tremendo crack, y el guante casi se le sale de la mano. Con ese lanzamiento, comprendió la verdadera cima del béisbol. Tras recibir algunas bolas, se atrevió a hablar. «Tu bola es increíble», le dijo. Otani le respondió con una sonrisa sincera. «Gracias, me facilitas mucho el trabajo al atraparla tan bien». Esa simple frase, viniendo de la leyenda, fue un bálsamo para el joven que luchaba en las ligas menores. Desde ese día, Otani no fue solo una superestrella para Feduccia, se convirtió en una meta. Otani, por su parte, había notado la habilidad superior de Feduccia como receptor. Otani, que no suele ser muy expresivo, le había comentado en varias ocasiones en el campamento: «Tu guante es silencioso y realmente confiable». Ese simple reconocimiento, el máximo elogio de un lanzador que domina el mundo, valía más para Feduccia que cualquier evaluación del cuerpo técnico. Le dio la fuerza mental necesaria para perseverar en las duras ligas menores. Otani tampoco había olvidado la dedicación y seriedad del joven. Por eso, cuando supo del intercambio, sintió una mezcla de tristeza y una profunda determinación. Si el joven estaba sufriendo en un nuevo equipo, si se sentía solo, esa sería la razón que lo impulsaría a realizar su gesto inédito. El momento culminante llegó bajo la mirada de miles de personas. Otani se detuvo frente a Feduccia y con una sonrisa amable abrió la boca. Hola, Hunter, ¿cómo estás? La atmósfera tensa del estadio se relajó con esa pregunta sencilla y genuina. Otani continuó. El intercambio fue repentino y sé que ha sido difícil. ¿Ya te has adaptado a tu nuevo entorno? No era un saludo trivial. Eran palabras cargadas de empatía y calidez, demostrando una comprensión profunda de la situación del joven. Feduccia, en una entrevista posterior, confesaría entre lágrimas: no podía creerlo. Que Shohei me recordará a mí, de todas las personas. Sintió una mezcla de asombro y, más importante aún, el alivio de que la soledad que había cargado se disipaba. El astro incluso le preguntó cómo le iba con los Rays y si se llevaba bien con sus nuevos compañeros. Fue más allá. «Si tienes algún problema, puedes llamarme cuando quieras», dijo, ofreciendo su número de contacto. En ese instante, se derrumbaron todas las barreras, la de ganador y perdedor, la de superestrella y jugador de reserva.
Otani solo quería animar a un antiguo compañero que luchaba en soledad. Las lágrimas de Feducia brotaron sin control. «Shohei, ¿no me olvidaste?», preguntó con voz ahogada por la emoción. Continuó. «Tus palabras me hacen sentir que todo el esfuerzo que he puesto no fue en vano. Solo este hecho me da la fuerza para seguir luchando. Fue una validación enorme de toda su carrera». El diálogo duró apenas 5 minutos, pero ese breve lapso de tiempo tuvo un peso enorme, cambiando el futuro del joven receptor. Otani le dio un mensaje inestimable. No estás solo. Yo conozco tu valor. Incluso los jugadores de los Rays, que observaban la escena, olvidaron la amargura de la derrota. Un jugador anónimo comentó: «Me recordó que el deporte es más que ganar o perder. Él nos enseñó la verdadera esencia». El gesto de Otani no solo cambió el ambiente del estadio, sino que tocó la fibra sensible de todos los presentes. Clayton Kershaw, el legendario lanzador de los Dodgers, que acababa de anunciar su retiro, presenció cada detalle. Cuando le preguntaron sobre el gesto de Otani, suspiró y dijo: «Al principio no lo entendí. Pero cuando supe que fue a ver a Hunter, lo entendí todo. Nunca, en mis casi 20 años de carrera, he visto a una estrella ganadora acercarse a un jugador de reserva del equipo perdedor. Eso no es algo que un ser humano normal pueda hacer». Kershaw enfatizó la agenda apretada de Otani. Después de un partido, tiene compromisos con los medios, cuidado corporal, toneladas de cosas que hacer. Aún así, sacrificó su tiempo para preocuparse por un joven. Eso profundizó mi respeto por él. El manager Freddie Freeman ofreció otra perspectiva. Que Shohei fuera a hablar con Hunter es maravilloso, pero lo más sorprendente fue la reacción posterior de los jugadores de los Rays. «Shalom, después de perder, se van directamente al vestuario, llenos de rabia, pero se congregaron alrededor de Shohei, sonriendo y charlando. Destruyó por completo la pared entre equipos en un instante». Freeman afirmó que Otani posee un poder misterioso, la capacidad de transformar una atmósfera tensa en una de calma y camaradería. Este poder no proviene solo de su talento abrumador, sino de su humildad y de cómo trata a todos por igual. En las grandes ligas, un ámbito dominado por la meritocracia, Otani demuestra con cada acción la importancia de la calidez humana y la conexión personal. El gesto trascendió rápidamente el estadio, siendo cubierto por los principales medios de comunicación. ESPN afirmó que Otani ha establecido un nuevo estándar para lo que un jugador de béisbol puede lograr en términos de humanidad. El New York Times le rindió homenaje como un jugador que ha cambiado el concepto mismo del béisbol desde Babe Ruth. No elogiaban solo sus números, sino la nobleza de espíritu que encarna el valor original del deporte, más allá de la victoria y la derrota. Los récords de jonrones y strikeouts quedarán inmortalizados en las estadísticas. Pero lo que perdurará por encima de todo es la historia de aquel día. La espalda tranquila de Otani, que se alejó de la celebración, y las palabras amables que consoló al joven que temblaba de soledad. Él no solo persigue el valor tangible de los números, demostró que la conexión humana y el cuidado por el prójimo son lo más valioso. Los récords pueden romperse, pero la luz cálida que encendió ese día en el corazón de la gente perdurará como una leyenda. Esta es una historia de bondad suprema, donde un sentimiento puro por un joven superó fronteras y equipos. ¿Qué piensa usted de esta conmovedora historia? Comparta sus reflexiones. Y si le ha llegado al corazón, por favor, regálenos un me gusta en señal de apoyo. Gracias.